Hablando de fe sin datos, oh Señor. Dos amigos perdidos en tu amor, sin libros, sin títulos, ni gran saber, solo risas y dudas que quieren crecer. Hablando de fe sin datos. Bienvenidos a nuestro podcast Hablando de Fe, pero sin datos. Hoy le daremos comienzo a nuestra segunda temporada, pidiéndole humildemente al Espíritu Santo que descienda sobre nosotros, que ilumine nuestras mentes con sus dones, que abra nuestros corazones a la gracia y nos guíe en cada palabra y reflexión. Amén. Amén. Hola de nuevo a todos, somos Beto y Raúl, sus amigos de confianza, y pues nos da mucho gusto estar de vuelta con ustedes, estrenando nueva temporada, capítulo 1 de temporada 2. Entonces es un gusto que nos estén escuchando y un gusto llegar a sus casas por este medio nuevamente. Sí, la verdad es que sí, yo por lo menos echaba un poquito de menos esto de la rutina de grabar, de investigar los temas, las reflexiones y todo eso. Así que muy emocionado de esta nueva temporada que vamos a hacer. A diferencia de la primera temporada, que hablamos de los sacramentos, de algunas piedades como el rosario, esta temporada va a estar enfocado más al catecismo, que no son tanto teorías, sino es vida real, es la práctica. Claramente también hablaremos de otros santos, haremos de lección divina, pero si le ponemos nombre a esta segunda temporada, sería la temporada del catecismo. Así es, vamos a dar un poquito, vamos a dar un paso atrás, más bien, vamos a ir un poquito más al fondo de las cosas, las fuentes, que son las bases de lo que es nuestra iglesia. Entonces todos comenzamos por el catecismo y creímos cuando platicamos que pues sí, efectivamente nos gustaría conocer más a fondo de los temas de los que estamos platicando. Y pues de dónde podemos empezar, obviamente de las primeras bases que tenemos, ¿no? En nuestra iglesia. Una cosa es vivir la fe, que es lo que muchos intentamos hacerlo de la mejor manera. Otra cosa es entenderla bien. Y cuando no la entendemos bien, l- termina, cuando alguien nos pregunta nuestra fe, la terminamos explicando mal, o a veces también nuestra fe no puede ser defendida de la mejor manera o explicada a otros por el desconocimiento que podemos tener. Así que si la fe fuera este gran océano infinito, el catecismo es un mapa. Es un mapa que nos dice dónde estamos parados y dónde podemos dirigirnos, por así decirlo. Así es. Es también una como guía que nos ayuda también a saber explicar todo lo que estamos aprendiendo. También no tomemos el catecismo ni todo lo que tratemos aquí como algo de regla, ¿no? Como una ley. No es algo que nos va a decir hagas esto o tampoco hagas esto. Es más bien una explicación más concreta de todo lo que creemos para que incluso la sepamos explicar o incluso si nosotros tenemos cuestionamientos, pues tengamos confirmaciones de ellos, ¿no? Incluso Juan Pablo II decía que es una norma segura para la enseñanza de la fe, porque obviamente si tienes dudas o si alguien tiene dudas, pues es mejor tener una confirmación directa y creo que es la mejor herramienta que tenemos. Sí, lo que dice Raúl es muy cierto. Antes de seguir, algo clave, sobre todo para este primer episodio, es que la fe no es una idea, es como una persona. Tiene personalidad, tiene sentimientos, tiene todo, y es la relación que nosotros tenemos con aquella persona. Por eso, la frase con la que nos podemos quedar hoy es: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, que eso lo encontramos en Juan 6:68. Vamos a explicar brevemente qué es el catecismo y por qué una temporada sobre él. Y también para que sepan, el catecismo está de forma gratuita en la página del Vaticano
y también hay una IA, que ya hemos hablado de ella, que se llama catholic.chat, que ahí uno le puede preguntar cosas del catecismo y puede explicar la pregunta de 3 maneras, de como si fueras un niño, o como cómo le explicarías a un niño sobre la pregunta, adulto y escolar, ya alguien con conocimiento. Yo todavía no paso al adulto, sigo preguntando como niño, y créanme que sí es una muy buena herramienta para usar. Así que para que lo tengan en cuenta. Muy cierto, vamos a poner el link por si ya no lo tienen, lo vamos a dejar aquí en la caja de comentarios. Pues digo, nunca está de más revisarlo de vez en cuando. Ya tiene mucho, por ejemplo, yo en mi caso ya tiene muchísimo tiempo que no, que no veo completo mi libro de catecismo o hay temas que ya en realidad se me olvidaron. Entonces esto creo que hasta nos va a servir para refrescar muchas cosas que hemos aprendido o que aprendimos cuando hicimos nuestra primera comunión. Pero bueno, ahorita podemos empezar tal cual por las bases. ¿Cuál es lo básico? El catecismo a veces pues puede imponer un poco porque pues es grande, está lleno de números, de lecciones y uno lo ve y dice, bueno, esto no es como que tanto para mí, pero pues por ahí podemos notar que sería un error, ¿no? Decir, bueno, yo no concuerdo con esto o yo no estoy de acuerdo con esto o esto no va directamente con mis creencias. Porque volvemos a repetir, el catecismo pues es nada más una guía, una serie de enseñanzas que nosotros tenemos que interpretar, ¿no? Así es. El catecismo es literalmente el manual de identidad de todo cristiano, no solamente católicos, sino todo cristiano. Los que están en el catecismo, la gran mayoría coincide con eso. Y nosotros los católicos definitivamente tenemos que, que verlo, porque si quieres saber, por ejemplo, lo que cree la iglesia sobre tal tema, digamos, yo eh, a la hora de buscar un trabajo, como tenía que ver que compatibilizara con mis creencias, con mi trabajo, como para ser coherente con mi fe. Entonces, hay a veces como trabajos de venta y que es más importante la venta que el servicio, quizás en mí no sería compatible. Entonces, varias cositas ahí preguntaba como, ¿es compatible con la fe tal profesión? ¿O es compatible con la fe tal acción? ¿O tal deporte? ¿O tal película? ¿O tal lo que sea? Y a muchas veces el catecismo te da esas respuestas, no como tal película en específica, pero sí te dice, mira, si vas a elegir una película que se salga de tal aspectos, como que no es acorde a tu fe. Es igual un ejemplo bien cotidiano, pero hay muchas cosas que uno puede aprender con el catecismo, como el punto de vista de la iglesia con ciertas prácticas o el uso de ciertos remedios o que hay que verlo caso a caso. Pero en el catecismo puedes encontrar las primeras preguntas o las primeras respuestas. Y si uno queda con duda, igual acercarse a un sacerdote o a alguien más, a un teólogo, alguien que pueda saber un poquito más, con más profundidad de la pregunta que uno tiene. Pero es un gran primer inicio, una primera guía, ya lo que va en el camino, lo que uno va necesitando y ya quizás necesita ayuda extra, pero es un buen inicio porque es la voz conjunta de la escritura, que es la Biblia, la tradición y el magisterio. Eso precisamente iba a preguntar, o sea, el catecismo, ¿qué tanto está referenciado directamente de la Biblia? O sea, sería que son extractos de la Biblia eh, traspolados a el libro del catecismo con una como explicación más, por así decirlo, más sencilla, ¿se consideraría? Eh, no es una transcripción, no es como que se reescriba la Biblia de cierta manera, sino que en el catecismo está todo, desde la oración, lo moral, los sacramentos, nuestra relación con el Espíritu Santo, la vida humana,
no es una opinión, sino todas las enseñanzas de la Biblia, que son, porque la Biblia son sucesos, si ves la Biblia son sucesos de testimonios de los apóstoles, el Nuevo Testamento, por ejemplo. Ujú. Y el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento, perdón, eh, muchas cosas ya no son del todo eh, como coherentes porque es de la vieja alianza. La Ujú. nueva alianza es desde que está Cristo en adelante. Entonces muchas leyes o interacción con, con Dios cambian. Por ejemplo, los judíos antiguamente ofrecían sacrificios a Dios. Los católicos no, Ok. porque el sacrificio ya se ofreció con Cristo. Entonces, por ejemplo, si eso no hubiera pasado, quizás en el catecismo saldría cuánto sacrificio uno tiene que dar al altar de Dios, por así decirlo. Y Mientras estamos que hablando de acá, sacrificios de animales y cosas así, ¿no? O de sea, de animales, sí, ofrecer y no sí, sí, humanos, sí, creo que no. no, no humanos, no. No como los aztecas. Pero si nuestra religión sí sacrificara humanos, como, qué sé yo, los aztecas o por ahí, en el catecismo saldría como qué se sacrifica en tal época, o Ya, por qué sacrificar a un guerrero y no a un panadero, por así decirlo. Entonces en el claro. catecismo hay muchas cosas como guía por ejemplo, por qué cuál es el sacrificio que tenemos, por qué se canta ciertas cosas en tal fecha, cuál es la visión de la iglesia respecto a el aborto. eh, Hay un sinfín de posturas que están puestas simplificadamente en el catecismo de todas las enseñanzas que uno puede extraer de la Biblia, de la tradición, o sea, de los apóstoles y la tradición apostólica, que es muy, muy importante, de los magisterios y todos los 2000 años de historia. Y hay uno más simplificado todavía, que es el YUCAT, que es el catecismo de jóvenes, por así decirlo, que es mucho más compacto, pero básicamente el catecismo es una guía de cómo ser católico, por así decirlo. Sí, ya lo entendí. Y sí, yo creo que o recuerdo que el que vi fue incluso el compacto, o sea, no el completo, pero sí conozco o he visto la versión que es el completo, que sí es más ancha y tiene mucho más información, pero si entendí bien es, o sea, prácticamente lo que viene en la Biblia te dice qué hacer, según, o sea, los libros de los apóstoles, pero el catecismo te dice el por qué, o sea, cuál es la justificación o cuál es la razón, el por qué estás haciendo lo que estás haciendo, principalmente para que entiendas el porqué de lo que haces y un poquito del contexto que trae, pues, Por la ejemplo, acción, si ¿no? hacemos un ejemplo así en vivo, voy a usar el catholic.chat así rápidamente. Ujú. Eh, Espero que no me la esto. Hazme una pregunta que tengas. Mm, no lo sé. Ahorita que viene la Semana Santa, ¿por qué celebramos lo que pasa en la Semana Santa? O sea, ya sea el Jueves Santo o el Viernes Santo. Porque sabemos lo que tenemos que hacer en cada uno de los días, pero justamente cuál sería el contexto de ello. Por ejemplo, esto se lo pregunté a la IA, que, que básicamente es el catecismo, solamente que más interactivo, por así decirlo. Sale la Semana Santa, incluye varios días significativos. El Domingo Ramos se celebra la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, donde la gente lo recibió con palmas y vítores, o sea, de buena manera. Y es este domingo, ¿no? El domingo antes de la Semana Es Santa. claro. El Jueves Santo se conmemora la última cena, donde Jesús instituyó la Eucaristía y el sacramento del orden sacerdotal, o sea, que ahí lo hizo a todos, obispos, por así decirlo. El Viernes Santo se recuerda la crucifixión y muerte de Jesús, un momento de gran solemnidad y reflexión.
El Sábado Santo es un día de espera y meditación que culmina en la vigilia pascual, donde se celebra la resurrección de Jesús. El domingo de Pascua se celebra la resurrección de Cristo, el evento central de la fe cristiana que trae la esperanza de la vida eterna. Después, esto es lo importante, la Semana Santa es por tanto un tiempo de profunda espiritualidad y reflexión, donde los católicos se preparan para vivir y comprender el misterio de la salvación que se realiza en la pasión y resurrección de Cristo. Y ahí sale Catecismo de la Iglesia Católica, mil, no, sí, 1168 al 1171. Entonces, si uno va ahí, Ok. al Catecismo, Catecismo, ahí sale exactamente eso, y lo pone como el año litúrgico. Entonces, 1168 habla de el año de la gracia. La salvación actúa en el tiempo, pero se cumple en la Pascua. El año litúrgico no es solo memoria, sino actualización del misterio de Cristo. 1169, el triduo pascual es el centro, la fuente y el punto culminante de la liturgia. 1170, el domingo, es el centro, el tiempo litúrgico. O sea, como que te lo va describiendo todo paso a paso. Entonces, en 1171, la estructura del año. Todas las fiestas y el porqué de eso. Entonces, básicamente, Ok. lo bueno que ahora está la IA, entonces uno le Sí, puede hacer claro. una pregunta más como uno le preguntaría a un amigo, Claro. y ahí sale donde en el catecismo uno lo puede encontrar, tomar ese e ir al catecismo y verlo ahí como debe ser. Claro, Ahora, porque no el es lo catecismo mismo igual tener tiene un el... índice, Ah, exacto. O sea, no es lo mismo ver el claro, índice y todos los temas que ya saber más rápido. Ok, es mejor que ya sepas qué número, porque obviamente si incluso leer todo el índice, pues te llevaría más tiempo y buscar específicamente el tema, ¿no? claro, Ok, qué interesante. Sí, y muy buen eso ejemplo. O es. sea, es precisamente, yo creo que es una duda que la mayoría debe de tener. O sea, ¿cómo lo uso y qué voy a encontrar en el catecismo? Y yo creo que con esto se responde esa pregunta, ¿no? Y en base a esto, pues podemos empezar con lo que vamos a tocar de tema y es cómo está formado este catecismo y lo que nosotros vimos es que está formado por 4 pilares, que son los más Así es. importantes de ahí. Entonces vamos a mencionarlos y qué contiene cada uno de ellos pues para que entendamos un poquito más de este. Claro, estos 4 pilares se dice siempre que es como una mesa, como una silla, como una estructura, como son 4 columnas principales. Eh, la primera es la profesión de la fe, el credo, que lo vimos en nuestro primer capítulo, en qué creemos. Así, aquí se desarma el credo completo. No es para repetirlo de memoria, sino es entenderlo, como que uno, en el catecismo tú puedes encontrar por qué decimos creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, como que el por qué creemos en eso, por qué creemos cuál es nuestra relación con la Santísima Trinidad, qué son los santos. Entonces, todas esas partes del credo están ahí, y eso es importante porque es la esencia básica de lo que creemos los católicos. Después, el segundo pilar es la celebración del misterio cristiano, o sea, los sacramentos. También lo hemos visto. El sacramento de la confesión, primera comunión, confirmación, etcétera. ¿Cómo la recibimos? ¿Cómo recibimos la vida de Dios? Creo que lo dijimos en nuestro capítulo, que los sacramentos son el amor o las muestras de amor que Cristo dejó para nosotros. Entonces aquí se conecta lo perfecto, se conecta bien con lo que hablamos la semana pasada, la temporada pasada. Solamente que ahora lo vamos a intentar entender un poquito más o relacionarnos un poquito más con esa esencia. Las bases principalmente, de dónde viene todo lo que tratamos en la temporada pasada. Bueno, yo voy a continuar con los otros pilares. El tercero es la vida de Cristo, la vida en Cristo, perdón, que es cómo debemos vivir.
Aquí es un poquito de cómo la gente se bloquea porque, incluyéndome, a veces pensamos que es, ya viene una serie de reglas, ¿no? Ya me van a decir qué tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. Pero en realidad no es así. Es nada más un camino de el amor vivido en lo concreto, ¿no? O sea, cómo fue la experiencia de Jesús principalmente o de las enseñanzas de la Biblia y cómo nosotros podemos aplicarlas a nuestra vida, no tanto como algo obligatorio, ¿no? Y el cuarto pilar es la oración cristiana y la pregunta que representa es cómo hablamos con Dios, que yo creo que es algo muy importante, ¿no? Cómo nos comunicamos con Dios, cómo tenemos este enlace con Él, que es lo que en realidad fomenta nuestra fe, ¿no? Yo creo que ahí es donde cada uno tiene esta conexión tan fuerte como cada uno lo desee con Dios y pues es lo que nos dirige, ¿no? Al final de cuentas, nuestra vida de fe. Sí, la oración es el corazón de todo. Como si fuera una carrera, nosotros tendríamos que prepararnos físicamente de alguna manera. La oración es esa manera de prepararnos. O sea, el rezar un rosario es como hacer pesas, repetición, y realmente entender cada misterio de la vida de Jesús. Entonces, la oración, como el Padre Nuestro, que Jesús nos dijo, recen esto de esta manera. Eso es fundamental, porque sin oración, todo lo demás se enfría. O sea, la oración es un motorcito, aunque sea pequeño, o sea, chiquitito en tamaño, pero es constante. O sea, es una gotera. No es una gran fuente, no es una cascada, aunque sea pequeñito, si es constante, hace que todo fluya. Así que el catecismo, acuérdense, usarlo como brújula diaria. ¿Cómo hacemos que esto no quede como otro adorno de la casa, los que tienen el catecismo que es así grandote, sino cómo emplearlo en la vida cotidiana? Entonces, algunas cosas vamos a ir explorando y enseñar y aprender con ustedes para también ponerlo en práctica en nuestras vidas personales. Sí, claro, porque pues aunque tengamos el libro de nada sirve no tenerlo como dices, como un adorno, como algo, una pieza más de la casa y es como este libro que sí, todos tenemos ahí arrumbado y decimos, sí, algún día lo voy a leer y ahí se queda, ahí se queda, ahí se queda hasta el momento que en sí nos tomamos la molestia de leerlo, pero en realidad pues sí, es importante saber, ¿no? Cómo y también es importante saber cómo leerlo, ¿no? Que a veces, bueno, perdón, muchas veces eso es lo que nos detiene de, de buscar algo en el catecismo, porque a lo mejor no sabes qué buscar, no sabes cómo hacerlo. Entonces, hay algunos pasos que nos podrías recomendar de cómo en realidad se lee, Sí, cómo está se la usa. versión tradicional y la versión que, como lo hicimos en vivo, por así decirlo, la versión tradicional, uno tiene una duda, va al catecismo, va al índice, encuentra el número, va directo al número y lo lee. En el índice, si uno va al número, a veces también hay pasajes bíblicos que lo sustentan, entonces también es muy bueno siempre cuando uno lee el catecismo también estar con la Biblia, Ah, ok. porque uno puede encontrar ahí cositas que para entrar en más detalle. La otra forma, un poco más perezosa, por así decirlo, del mundo moderno, es con la IA que dijimos, o hay con el UCAT, que también es más conciso. Eh, es ir, hacer la pregunta, y igual te va a responder con el catecismo, con la explicación que te da, uno lo puede tomar bien, pero si quiere profundizar, va al catecismo, encuentra el numerito y ahí lo lee. Yo personalmente prefiero ir directo al catecismo, está en la página del Vaticano, eh, porque ahí uno puede copiar y pegar y tomar sus notitas y qué sé yo, más interactivo por lo menos como yo funciono. Pero siempre es índice, encontrar el numeral y leer directo. No hay que darle mucha vuelta.
Claro. No, También y dentro del catecismo ahí está el resumen. Entonces, hay como un pequeño resumen de qué se va a tratar para que uno vea, sí, realmente quiero saber esto, y ahí uno entra. claro, pues obviamente cada quien va a tener su método o lo que más le convenga o lo que más, sea más fácil para leer, pero yo creo que sí es importante es como seguir estos pasos, ¿no? Porque está hecho también de fácil acceso, ¿no? Está hecho para que busques, encuentres, sepas por dónde guiarte, entonces no verlo como que es un libro que trae todo y no está estructurado, tiene una buena estructura, yo creo que también para que así como es difícil agarrar el libro y empezarlo a leer, pues saber que siempre vas a encontrar una respuesta ahí porque trae una buena estructura, ¿no? Y hasta podemos usarlo, yo creo que también otra manera es hacer una como lección, como lo que hemos hecho aquí en los evangelios. También se podría abrir el catecismo, ¿no? Y ver una pequeña lección que puedas usar en tu vida cotidiana, ¿no? Sí, hay mucha gente que usa el sistema de, para estudiar el catecismo, se leen un numeral al día. Entonces, van el primero, lo leen, lo meditan, ven las citas, va a la Biblia, eh, y lo ponen en práctica si es que hay una enseñanza. Eh, Porque, sobre todo, el tema de la Biblia es porque el catecismo está lleno de Biblia. O sea, no es algo que vaya contrario. El catecismo no puede ir en contra de la Biblia por ningún motivo. A no ser que sea algo como del Antiguo Testamento, como hablamos del tema de los sacrificios. Yo creo que es un muy buen ejemplo. Eso no va a estar en el catecismo. Claro. Pero del Nuevo Testamento en adelante, sí o sí tiene que estar ahí. Así es. Y también pues es un poquito, ahorita en la actualidad, pues recibimos opiniones de todas partes, ¿no? O sea, tenemos un tema o conocemos de algo principalmente relacionado con la iglesia o con nuestra fe y vamos a recibir opiniones por todos lados. Unos dicen esto, otros dicen otro. Incluso personas que llevaron una fe diferente, pero que son parte de la iglesia, tienen una opinión a veces no totalmente distinta, pero sí un poco diferente. Entonces, el catecismo también lo podríamos usar como una guía de qué es lo recomendado, ¿no? No de nuevo como qué es lo que es obligatorio, sino nada más como esta guía más concreta. Si tengo una duda, no sé qué hacer o no sé cómo actuar en cierta situación, pues puedo checar el catecismo y voy a encontrar una respuesta más concreta que preguntándole a lo mejor a alguien que no me está dando una respuesta concreta o que no me está dando una guía correcta, ¿no? Entonces, pues en realidad tiene muchísimos usos pues como base de conocimiento, yo creo que puede ser fundamental para alguien que quiere conocer más de todo lo que vayamos a tratar aquí en el podcast o en realidad de todo lo que hacemos en nuestra iglesia, pues siempre será como una guía importante, ¿no? Así es, así que esta temporada va a intentar ser eso, un viaje. Queremos que al final de la temporada podamos decir, entiendo mi fe un poquito más y más importante, que la vivamos mejor. Así, Y yo solamente creo que sembrar la primera semilla, ya que ustedes lo pongan en práctica en sus vidas. Y yo creo que como tal, bueno, por lo que yo pasé, pues el catecismo es en realidad uno de los primeros acercamientos más tangibles que tenemos, ¿no? Con la iglesia. O sea, por ejemplo, en México, pues obviamente tienes que tomar el catecismo antes de la primera comunión y ya es como esta, bueno, obviamente con primera comunión y confirmación, ya es como esta ceremonia que te confirma como ya alguien que entiende lo que estás haciendo en la fe, ¿no? Ya sea dependiendo de la edad a la que la hagas, pero yo creo que en lo personal, hasta que no entré al catecismo, hasta que no empecé a ver todas estas lecciones, toda esta información, pues ya iba entendiendo qué era lo que yo hacía mientras iba a la iglesia con mis papás antes de tomar el catecismo, ¿no? Porque ibas y lo haces a lo mejor por costumbre, por tradición, por que te obligan, o sea, por cada quien tiene su razón, pero hasta que no tomas el catecismo, siendo que no, como que te entra ya esta información de una manera distinta y aprendes el por qué hacer las cosas y hasta incluso te ayuda a poder hacerlo por convicción, porque ya después de eso ya no comulgabas sin saber por qué.
porque gracias al catecismo, bueno, ya sabes, comulgas pues por recibir el cuerpo de Cristo. Ya sientes que es una decisión más personal, que ya es tu elección del por qué lo estás haciendo. Entonces ya desde ahí, si lo tomamos como esto que tienes que tener para tu primera comunión, pues te da una idea de lo importante que es, ¿no? De lo importante que es saber las bases de una guía estructurada y correcta, pues para que no te pierdas en el camino, ¿no? Para que no... Imagínense que cada quien agarrara lo que quisiera enseñarte para empezar a ser miembro de la fe, pues tendríamos aquí 18,000 creyentes con un punto de vista distinto y los diálogos que habría y debates que habría en la iglesia, ¿no? Entonces, creo que este es uno de los mejores pasos para todos entender las bases de la manera más correcta posible, ¿no? Sí, igual habla que en tu caso tuviste una muy buena catequesis. Yo la verdad es que no. Yo vengo de un colegio laico, entonces la profe de religión hizo lo mejor que pudo, pero yo caí en prácticas de nueva era y cosas muy alejadas al catolicismo. Y ya después de grande, como reconverto, ya ahí descubrí que existía un libro llamado Catecismo. O sea, eso lo Ok. descubrí tarde o a tiempo, dependiendo el punto de vista. Y fue como, ¿cómo decirlo? Fue como que todo eso está en un libro. O sea, como que todos los por qué, todas las preguntas muchas de las preguntas que tenía estaban ya escritas en algún lado. Entonces, Ya. en mi caso, yo descubrí el catecismo hace no más de 4 años. O sea, yo creo que hace 3 años. Ah, A o sea, lo muy reciente. así Y sí, antes de la primera comunión, ¿qué preparación eh, les daban? O sea, ¿cuál era la guía para la primera comunión? ¿No usaban el catecismo? supongo que sí. Repito, la profe de religión hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. O sea, no, yo jamás voy a criticar Ah, ok. lo que ella hizo, porque sí Ujú. era un colegio laico francés, entonces como que la materia religión no era obligación, era electivo. Entonces Ok. sí me acuerdo que nos daban guías de algún tema, pero no. Acá en Chile hay mucho el librito de tu primera comunión, que yo creo que es el catecismo compacto. Ujú. No sé si lo tengo por acá. Eh, Sí, pero sí, en México también. Ese es el que te dan como guía. por ejemplo, este es de la confirmación, no se ve, pero es chiquitito. Ujú. Y estos tipos de libros no los vi nunca, o sea, como que los tengo ahí, ahora los leo, ya como reconverto, por así decirlo. Pero por eso es bueno quizás explicar y darle a entender a gente que existe esto que se llama catecismo, porque pueden haber más gente como yo o quizás gente de otras religiones o que están volviendo a poco al catolicismo. Como tú dijiste, que mucha gente, si no tuviéramos el catecismo, quizás mucha gente creerían cosas distintas. Bueno, muchas Claro. religiones cristianas partieron por eso, porque decían yo creo en esto, pero no en esto otro. Entonces Ujú. crean su propia religión. Mientras Sí. que el catolicismo, que católico significa universal, tiene este catecismo, los magisterios, para que da lo mismo si tú eres mexicano y yo chileno, creamos en lo mismo o tengamos las mismas reglas y que esa sea nuestra base. Así que Claro. muy buena eso que dijiste, hasta un poco de envidia sana tengo de que hayas tenido eh, una preparación real, porque yo siempre lo cuento como anécdota que yo me confirmé callándome en el credo, el creo en la Iglesia Católica, yo me callaba. Yo Oh, decía: "Creo", me callaba diciendo porque yo me confirmé por un tema de cultura.
de, de, de porque tocaba, no porque Ay, 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 sí, realmente lo creía. Ya después a los 27 años, ahí ya. descubrí que Cristo es Rey. Pero qué bonito, o sea, también, pues eso es interesante porque ya verlo de otra manera, ya cuando estás grande es otra cosa. O sea, yo creo que si alguno tiene esa misma oportunidad, o sea, yo creo que no es lo mismo leer el catecismo, incluso como en mi experiencia a mí me lo dieron pues a los 11 12 años, que leerlo ahorita, híjole, yo creo que es otra cosa totalmente distinta, ¿no? O sea, lo que entendemos cuando nos lo están enseñando es algo, pero ya entenderlo después de haber pasado por muchas cosas en nuestra vida, y yo creo que pues como tú nos has comentado o como lo cuentas en tu libro, que de hecho vamos a tratar un capítulo de eso porque aquí Beto escribió un libro y vamos a hablar al respecto, pero es eso, o sea, yo creo que cuando tú te das cuenta ya, cuando eres grande de la información que recibes de la iglesia, es una perspectiva totalmente diferente. Y a lo que yo me refería era eso, que cuando tú recibes el catecismo para recibir la primera comunión, pues muchas veces se queda como en esta pequeña explicación de por qué lo estás haciendo, para que no llegues así como en, ¿y para qué me están dando esta oblea? ¿No? O sea, sería alguien que no, o sea, que no entendería nada. Pero ya cuando te explican el por qué, el cuerpo de Cristo, entonces pues ya tú lo recibes con otra información. Ahora imagínate pues todo eso que recibiste pues, con una mentalidad más madura, con un entendimiento más concreto de la vida en general, porque yo creo que pues ya has pasado por muchas cosas, pues también está padre, ¿no? Es otra, Sí. una nueva visión de lo que es la religión, ¿no? Y la iglesia. Es que también tus dudas son otras. Claro, Como que ya, por ejemplo, cuando uno es chico puede decir como, ¿por qué es la primera comunión? Ya, y te lo explican. Pero ahora es como eh, temas más de, como yo, estaba buscando un trabajo y poniendo en la balanza que algo sea acorde a mi fe. Porque aunque uno no lo crea, hay trabajos, no solamente los ilegales, hay trabajos legales que pueden ir en contra de tu fe, dependiendo el entorno de trabajo y cosas así. Entonces, poner esos en la balanza de vivir una vida católica coherente, en el catecismo uno encuentra esa respuesta. Y son respuestas más de grandes, por así decirlo, más de adulto. así Entonces, es. Sí, tienes ahí, totalmente cierto. Incluso los cuestionamientos en general, no solo de la iglesia, en general de la vida, pues son totalmente diferentes. Y sí, es bien interesante, yo creo que estamos acostumbrados a buscar respuestas en muchas cosas, ¿no? Por eso ahorita hay demasiado de que los horóscopos, que el tarot, o sea, de todo hay, ¿no? Ahorita para encontrar la respuesta a lo que buscamos, ¿no? Hasta en internet, que mándale esto a 100 personas y verás lo que te pasa. O sea, con todo este tipo de cosas que te tratan de dar una respuesta, pues esto es otra herramienta, ¿no? Y más a la mano, más, pues cada quien le va a dar esa interpretación que tiene, pero en realidad, pues es algo que te puede dar una enseñanza diario, como hace un rato comentó Beto, y usarlo para un mensaje incluso, si no, no tanto como para siempre encontrar una respuesta, incluso un mensaje que me quiere dar a entender, qué me quiere decir Dios el día de hoy. Abres el catecismo, abres la Biblia y pues, un mensaje al día no está mal, ¿no? No sí, cae mal a y son nadie. cortitos los numerales, no es, por eso son tantos, porque son bien cortitos, o sea, uno al día es como leerse un par de, a lo mucho 2 párrafos y puede ser una buena práctica. Muchos como que escuchan el evangelio ahí, una un numeral diario y yo creo que uno puede ir aprendiendo de forma bien agradable el catecismo, porque está, por ejemplo, hay programas del Yucat que en Radio María España lo intentaron hacer y y fue interesante cómo lo hablaron, pero hablaban muchos temas muy compactados en muy poco tiempo, entonces muchas cosas como que quedan en el aire. Sí, es un gran primer paso de escuchar a un obispo hablar del catecismo,
pero como eran temas tan condensados, es mejor saber que existe el catecismo y ir de a poquitito uno ahí en su casa. Nosotros vamos a hablar de temas bien puntuales también y acompañados también de vida de santos, de lección divina, pero para que todos conozcamos quizás dónde podemos encontrar ciertas respuestas a preguntas que quizás pueden ir surgiendo a lo largo de la temporada o quizás ustedes ya tienen ciertas dudas, las pueden decir. Pero en Así es. conclusión, Es- esto se viene con fuerza, así es. así que no olviden compartir este episodio, los anteriores, con alguien que esté quizás con muchas más dudas de fe, que acá vamos a intentar mostrarle la guía, porque no podemos decir que nosotros los vamos a guiar, sino mostrarle la guía que nosotros hemos encontrado. Así que eso. Muy bien, pues sí, efectivamente, como conclusión, pues tenemos ya que el catecismo es un excelente punto de partida. Otra que pues es como lo que ahorita vamos a usar de base para esta nueva temporada. Obviamente vienen cosas un poquito distintas a la otra. Vamos a tener invitados, vamos a tener distintos temas. Vamos a hablar un poquito también de cosas que nosotros vayamos descubriendo, vayamos haciendo con respecto a esto. Como les comento, Beto tiene un libro. Vamos a tener personas que a lo mejor nos den otro punto de vista de los temas. Entonces vamos a tratar de teniendo estas bases, pues entrar un poquito más profundo en los temas, ¿no? No nada más como mencionarlos por encima, que a lo mejor en la temporada 1 nos pasó un poquito en ciertas cosas que los mencionamos, pero nada más por arriba. Ahorita con esta temporada vamos a entrar un poquito más a fondo y tratar de explicar y entender más de lo que estamos acostumbrados en nuestra iglesia, principalmente, en todo lo que conlleva a la iglesia y a nuestra religión, el catolicismo. Pero bueno, pues entonces eso sería el capítulo de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a dar gracias de nuevo, como en toda la temporada pasada. Vamos a dar gracias a Dios por las enseñanzas y la inspiración que recibimos el día de hoy. Hoy hemos podido aprender y comprender un poquito más de ti, Dios, y ayúdanos a llevar también estas verdades a nuestra vida diaria. Amén. Amén. Muchas gracias a todos por escucharnos nuevamente. Como ya lo dijimos, se echaba de menos igual esta pequeña rutina que creamos de grabar, de publicarlo, de recibir sus comentarios. Así que estén atentos. Vamos a tener un par de invitados ahí a lo largo de la temporada. Y compártanlo con sus amigos, con su familia, con todos. Así que eso. Muchas gracias y que tengan una muy linda semana, un muy buen final de cuaresma. Espero que todos hayan tenido una muy linda cuaresma, una muy reflexiva cuaresma. Podemos también hablar de eso, quizás nuestra experiencia en cuaresma en otro episodio. Pero con eso los dejamos hoy. Que tengan una muy linda semana y que viva Cristo Rey. Así es, cuídense mucho y esperamos que nos escuchen en el siguiente episodio. Nos vemos a todos. Hasta luego. Chao, Bye. chao. Hablando de fe sin datos otra vez. Tropiezos divinos en este vaivén. Con preguntas locas y un poco de humor aprendemos de ti con valor.